Luis, hoy, con vergüenza, dolor y tristeza, vengo ante ustedes a reconocer mi responsabilidad en los delitos, en la participación de los delitos entre junio del 2005 a abril del 2007, como coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, de desaparición forzada, que constituye crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Llegué al departamento del Casanare, como lo mencionaba el doctor Oscar Parra, en noviembre del 2004, orgánico del Batallón de Contraguerrillas número 23, Llaneros de Rondón. Fui destinado al pelotón Arabia II y me desempeñé como comandante de escuadra. Estuve en este cargo hasta abril del 2005, donde fui seleccionado para integrar el grupo Delta 4 o unidad especial de la Brigada 16. Después de estar en este grupo especial, el 5 de junio del 2005, se me ordena realizar una operación en la vereda de San Luis de Aricaporo de Payariporo, en contra de Modesto Velandia Correa, jefe de finanzas del Frente 28 de las FARC. En esta operación fue capturado el señor Modesto Velandia Correa, su compañera sentimental Yolanda Botía López y su escolta personal, que aún sigue sin ser identificado. Luego de ser capturados, tomé la decisión de asesinarlos estando en estado de indefensión, porque fueron capturados sin ningún tipo de armamento. Luego de ser asesinados, fueron presentados como muertos en combate contra el grupo armado denominado FARC Frente 28. La misma suerte corrió el joven Yair Tarache Cruz, el 1 de abril del 2006, donde este humilde muchacho, luego de salir del colegio de estudiar, fue retenido por miembros de Delta 6 al mando del señor Teniente Toro y por Delta 4 bajo mi mando. Posterior de su retención, fue asesinado de igual forma en estado de indefensión y posteriormente se reportó como muerte en combate contra grupos del Frente 28 de las FARC. Recuerdo a este joven especialmente porque hablé con él, una persona sencilla, humilde, que su único pecado fue ser estigmatizado por grupos al margen de la ley y por nosotros, los miembros de la fuerza pública, en especial Ejército Nacional, quien alguna vez juramos defender esa población civil, y hoy estamos acá frente a ustedes reconociendo estos crueles hechos que para nada a mí me enorgullecen. Luego de presentar estos asesinatos, en vez de ser judicializado, en vez de ser investigado, sucedió todo lo contrario. Fui premiado con un curso en el fuerte de Fort Benning en Estados Unidos por 3 meses.
Transcurridos estos 3 meses, me presenté al comando de la brigada ante el señor Henry William Torres Escalante. Al presentármele a él, me ordena que debo de pasar agregado al Gaula Militar Casanare. Cumplo la orden, me le presento al señor Gustavo Torres Bracamonte y me indica que yo pertenecería de ahí en adelante al Gaula Militar Casanare y que mi función sería como auxiliar del oficial de operaciones. En este momento, mi rol criminal había cambiado. Mi nuevo rol sería de dar visos de legalidad a todas las operaciones ilegítimas del Gaula Militar Casanare, suscribiendo órdenes de operaciones. Según el área donde se presentaran los asesinatos de sus seres queridos, se indicaba a qué posible grupo armado podrían pertenecer, siendo acusaciones totalmente falsas, solo para enmarcarlos en cualquier grupo y presentarlos como muertes en combate. El 1 de diciembre del 2006 se me ordena por parte del señor Gustavo Soto Bracamonte acompañar al señor Edwin Leonardo Toro a una operación en la ciudad de Villavicencio, donde fueron asesinados 2 jóvenes, Jonathan Parrado Leighton y Urias González Delgado. Estos jóvenes fueron sacados con engaños desde la ciudad de Villavicencio por parte del señor Rodríguez Mimisica. Unos días después, solamente el 7 de diciembre del 2006, fue asesinado el señor Arnulfo Tumay Pan. Suscribí documentación para hacer pasar esta operación ilegítima como un resultado legítimo, suscribiendo órdenes de operaciones, informes de patrullaje y muchos documentos más. Y no solamente esa fue mi participación en ese hecho. También suscribí un acta de pago de recompensa donde se suponía el pago de 2 millones de pesos para un informante, pero realmente ese dinero nunca se pagó. Con ese dinero se compraron más armas para ser plantadas a sus familiares asesinados. Solo 2 días después, el 9 de diciembre del 2006, en otra operación al mando del señor Edwin Leonardo Toro, fue asesinado el joven Giovanni Peñata Hernández en la vereda Brisas del Llano del municipio de Monterrey, donde fue señalado como miembro de las bandas criminales, una acusación falsa solo por ser enmarcado dentro de una estructura criminal. Luego de esta, salí a vacaciones en enero del 2007. Llegué de vacaciones del 2007, me le presenté al señor Henry Torres y le dije que no quería estar más en el Gaula, porque no quería ser más partícipe del asesinato de más personas inocentes. Me ordena pasar al B2 de la brigada
el cual me desempeñaría en la sección de inteligencia como analista del Blanco Bacrim. Pocos días después se me ordena también recibir como analista del Blanco FARC, porque el señor Jaime Alberto Olivera Sarrieta salía para el Sinaí por sus resultados operacionales. Es ahí donde el 7 de enero, 6 de abril del 2007, en una operación dirigida por Delta 4 y coordinada en conjunto con el DAS Casanare, fueron asesinados 3 personas en la vereda Las Tapias del municipio de Atocorozal, los cuales respondían a los nombres de Yolman Barbosa Pidiachi, Clodomiro Cobo León y Beller Ignacio Pérez Hernández. Hoy no solo quiero reconocer los delitos que cometí, hoy también quiero reconocer los daños que les fueron causados a los familiares de las víctimas, donde es innegable que padres que no pudieron volver a ver a sus hijos, no pudieron encontrar nunca más el apoyo en las actividades cotidianas de sus fincas, de sus casas. Esas actividades que cada vez se ponen más difíciles de acuerdo a la edad de cada uno de esos padres, como es el caso de la señora Guillermina y del señor Jorge, padres de los hermanos Roballo Mora. De igual forma, padres que murieron luchando por hacer justicia y poder restituir el buen nombre de sus hijos. O padres que aún sufriendo enfermedades terminales continúan esforzándose en el encuentro y en el reconocimiento de nuestros delitos y poder demostrar a sus comunidades que aún los señalan de que sus hijos no eran ni fueron miembros de ninguna estructura criminal, como a la señora Margarita, con todo el respeto, y su hermano Kemel, que después de todo este tiempo entiendo que era más que solo su hermano. Kemel era además su confidente y la persona que traía luz en las Navidades a su familia. Esposas, como el caso de la señora Derli, que no pudieron contar más con el amor, el afecto, el apoyo y por parte de su compañero de vida, compañero de proyectos de familia, pero a partir de la fatídica noticia del asesinato de su esposo, se convirtieron en una sola persona en la cabeza del hogar. Se derrumbaron esos proyectos de familia, esos sueños que juntos quisieron contribuir, pero que por la ausencia de ese ser amado les tocó convertirse en las sustentadoras del hogar, dejando a sus hijos en el olvido o a la deriva, pasando dificultades no solamente económicas, sino también morales y psicológicas. Hijos que nunca conocieron a sus padres, porque una persona que se creía Dios terminó con el palpitar del corazón de su padre, ese corazón que solo albergaba amor y cariño para sus hijos. Esos hijos que nunca volverán a dormir con sus padres, como el caso de la señorita Lucy. Esos hijos que nunca recibirán un consejo de padre para cómo enamorar a la niña que le gusta. Esos hijos que nunca volverán a escuchar de sus padres un consejo, una recomendación, incluso un regaño. Pero sobre todo, no volverán a escuchar un te amo. Esos hijos que, pasando por dificultades económicas, de estigmatización por parte de la misma sociedad, porque siguen siendo señalados, pasando por tratamientos de salud,
porque en las noches se despertaban o aún se despiertan preguntando por sus padres, sintiendo su ausencia mayormente, tomando la decisión de continuar adelante con el dolor en el corazón de la pérdida de su padre, convirtiéndolos en personas solitarias y con dificultades para socializar. Pero hoy quiero resaltar la valentía y la fortaleza de esos jóvenes que siguen luchando por la verdad y el reconocimiento del daño causado, como es el joven Andrei. Hermanos, que veían en sus seres queridos su mejor amigo, su confidente, su cómplice, su socio de trabajo, o simplemente su compañía de juego o chanzas, pero les tocó seguir adelante solos, simplemente con el recuerdo de su sonrisa o algunas pertenencias, en el cual recuerdan el dolor que han sufrido por más de 17 años. Municipios estigmatizados por la violencia generada no solamente por las organizaciones al margen de la ley, sino también por los miembros de la fuerza pública, que un día ante Dios y ante la bandera juramos defender a esas personas que fueron asesinadas en diferentes lugares de la geografía casanareña. Qué difícil es hoy estar frente a ustedes haciendo lo correcto, poniendo la cara y reconociendo las malas decisiones que se tomaron en contra de sus familiares, sus seres queridos. Somos muy pocos los que tenemos la valentía de enfrentar a los que quieren la guerra, para demostrar nuestro compromiso con la paz de este país y poder resarcir el daño y el dolor causado por parte de nosotros hacia ustedes. Yo, como responsable ante ustedes y ante la Jurisdicción Especial para la Paz, continúo con mi compromiso de contribuir y satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y sobre todo a la garantía de no repetición, donde ya pude aportar la verdad de cada uno de los casos, y mi deseo es continuar con el aporte y la búsqueda de la paz. De igual forma, invito a los comparecientes y demás víctimas que se encuentran apartados de este proceso a que se unan y podamos hacer de todo esto un tren imparable en búsqueda de la verdad y poder satisfacer ese derecho que tienen ustedes, las víctimas de este país. Quiero solamente terminar diciendo, con amor y verdad se perdona el pecado y con temor de Dios se evita el mal. Muchas gracias. Señora Maya, antes de que se retire, solo unas muy breves preguntas en el marco de su reconocimiento. Un caso como el de Yair Tarache, estamos hablando de un muchacho que iba en bicicleta a su casa, que estaba solo, que tenía miedo por haber sido seleccionado. Pero no solamente ese caso, porque queremos saber por qué lo detienen a él, por qué le asesinan, pero en general, ¿por qué en algún momento empiezan a normalizar o naturalizar este tipo de asesinatos? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Por qué empieza a ocurrir todo esto? ¿En qué momento usted cruza esa frontera ética y empiezan a producirse todos estos asesinatos? En el caso del joven Yair Tarache, nosotros salimos con una orden y con un anexo de inteligencia a esa operación, precisamente. La orden la recibió directamente el señor Edwin Leonardo Toro, me la transmitió a mí, y en esa orden de operaciones y en ese anexo de inteligencia se encontraba la foto de su padre, Zenón Tarache, y la foto del joven Yair Tarache. Cuando nos dan la foto del señor Zenón y el señor Yair Tarache, nos están indicando
que debemos de asesinar a esas dos personas. Pero ¿cómo así que les estaban indicando eso? O sea, explíquenos un poco más para entender en qué momento eso se vuelve una manifestación dirigida a asesinar. Y aquí mi colega, la magistrada Catalina Díaz, tiene un complemento. Bueno, es que directamente... Sí, usted nos decía en su primera intervención que decidieron asesinar a este muchacho que salía del colegio. Y me impactó mucho, usted decía, por la estigmatización. Y ahora nos dicen que tanto este chico como su padre aparecían en un anexo de inteligencia y que la orden, dice usted, cuando se incluía en ese anexo de inteligencia era asesinar. Entonces, creo que tanto las víctimas como esta magistratura y el país necesitan entender esas distintas piezas de su relato. ¿Por qué se incluye a un muchacho estudiante de un colegio en un anexo de inteligencia y por qué estar en un anexo de inteligencia significa una orden de asesinato y no una orden de una investigación que conduzca, por ejemplo, a una captura? Sí, señora magistrada. El padre y el joven Yair Tarache ya habían sido conducidos en varias oportunidades al B2 de la Brigada 16, a inteligencia. Les habían hecho algunas entrevistas y ellos estaban siendo ya señalados por parte de la sección de inteligencia como miembros o colaboradores, más bien, del Frente 28 de las FARC. Por esa razón se lanza o ellos determinan que esa información nos la dio el señor Jaime Alberto Olivera Sarrieta con el anexo de inteligencia, y la orden específica fue asesinarlos, o al menos al padre, porque cada vez que pasaba el ejército por ahí, la guerrilla se daba cuenta de que el ejército estaba sobre el sector. Entonces aducían de que ellos eran los informantes de esa guerrilla sobre ese sector, entonces necesitaban quitarlos a ellos del camino para que la tropa pudiera hacer las operaciones sobre ese sector en especial, que era la vereda de los Alpes. Por eso la orden era directa, se la dieron a mi teniente Toro, de que esas dos personas, o al menos el señor padre, que fue por el que nosotros fuimos, pero el señor no pudimos capturarlo. Cuando el joven, nosotros ya veníamos de salida, el joven subía en su bicicleta de estudiar, salía de su colegio, los soldados retienen al joven, lo identifican que era el señor Yair Tarache. En ese momento yo no sabía que lo iban a asesinar. Mi teniente Toro hace una llamada por satelital a la brigada y le indican que debemos llevarlo a la brigada. Nos montamos en las camionetas y salimos hacia la brigada, y en la mitad del camino mi teniente Toro me dice que paremos los vehículos. Se paran los vehículos, él me dijo, baje al muchacho. Yo le indico que, pues, ¿para qué? Si ya vamos para la brigada. Me dijo, no, bájelo. Entonces el muchacho se baja, él sale, se aleja con él 3 pasos y acciona su arma en contra del joven. En varios momentos usted ha mencionado que venían órdenes. ¿De quién eran esas órdenes? Bueno, por lo regular nosotros cuando salíamos de las deltas, en el caso mío Delta 4, la orden siempre nos la daba la sección de inteligencia, que era quien nos daba la información para ir a la... ¿Quién dentro de la sección de inteligencia? Jaime Alberto Olivera Sarrieta. Él siempre era el que nos daba los anexos de inteligencia y toda la información para ir a adelantar esas operaciones. Quiero preguntarle también, ya para finalizar y sin perjuicio de varios momentos en los que retomemos algunos temas,
¿En qué momento usted cruza esa frontera ética y se empiezan a normalizar estos asesinatos? Es duro decirlo, pero para eso estamos acá, para decir la verdad. Del momento en que para nosotros todo eso se normalizó y nos empezaron a decir que eso no pasaba nada. Y nosotros mirábamos en las investigaciones y realmente no pasaba nada. Nunca en las investigaciones en la justicia penal militar nos abrieron una investigación. Desde ahí empezamos a decir, no, estamos protegidos por el comandante de la brigada, estamos protegidos por los entes judiciales que nos deben de investigar. Entonces, desde ahí fue donde empezó esto a coger más fuerza. Si desde un principio se hubiera detectado que se estaban haciendo cosas ilegítimas, creo yo que se hubiera podido parar esto a tiempo. Señora Maya.